Muy buenas tardes. Eh, Vamos a continuar con nuestra preparación en materia de análisis estadísticos y hoy vamos a hablar sobre la conformación de la matriz de datos. Y es que, bueno, una vez que hemos hecho todo nuestro proceso experimental, necesitamos acomodar nuestros datos para que puedan ser procesados estadísticamente y los software modernos utilizan formas matriciales en cuanto a base de datos. Es decir, la base de datos debe ser expresada de una forma de una matriz. ¿Y qué cosa es una matriz? Una matriz no es más que un arreglo espacial de, de datos en esta forma rectangular que ustedes ven aquí, en filas y columnas, y donde cada fila es un caso de estudio y cada columna es una variable. Siendo esta una matriz de m por n, sería una matriz de m casos por n filas. Y visto ya en materia de base de datos, eh, diríamos que sería m el número de casos y n sería el número de variables que están acá. Entonces, para, para llegar a esta matriz, tenemos que manejar siempre el diseño de nuestra investigación. Y desde la perspectiva del diseño experimental, podríamos identificar una taxonomía de variables que en este contexto de esta presentación, para que ustedes entiendan, yo voy a llamar que nosotros tenemos variables tratamientos y variables ruidos que ejercen una acción sobre variables dependientes. En este caso, las variables tratamiento y ruido son realmente variables independientes. Son las variables que tienen influencia sobre las variables dependientes. Claro, esto es relevante si estamos en una investigación de tipo donde se están indagando sobre relaciones causales entre variables, porque hay investigaciones exploratorias donde todas las variables van a ser independientes. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, para que se entienda qué cosa es esta relación de variables independientes y dependientes, tenemos el ejemplo si nosotros regamos unas plantas o no las regamos, tenemos una variable que sería riego. Y esta plantita va a responder las variables que obviamente la planta que reguemos va a ser beneficiada y va a tener una respuesta fisiológica o productiva diferente. Por tanto, en este caso, la respuesta de la planta, que es la variable dependiente, depende entonces del riego. No al revés, el riego no depende para nada del crecimiento de la planta. Entonces, esta relación causal riego-desarrollo de la planta es lo que se produce entre variables independientes y variables dependientes. Visto así, en este caso de las variables independientes, entonces un tratamiento sería un tipo de variable dependiente, pero son todas aquellas variables dependientes que me interesan realmente en mi investigación. Son esas variables que están, digamos, representadas en la hipótesis, en los objetivos, en el problema de investigación y a donde yo me enfoco los objetivos de mi investigación. Sin embargo, las variables ruido son variables que tengo en el entorno y que no siempre logro controlar. ¿Por qué? Porque no siempre puedo homogenizar las condiciones experimentales, no siempre puedo manipular las condiciones experimentales en un extremo tal que pueda controlar todas las variables. Y por eso ya ellas están en mi material experimental y yo lo más que puedo intentar entonces considerarlas para incluirlas en mi diseño experimental. Por tanto, si uno lo ve de forma, grosso modo, no es un modelo matemático, es una forma general, una visión, vamos a decir, pedagógica, cómo ver un modelo matemático para ver las fuentes de variación que hay en un proceso experimental. Podríamos verlo así, que todas esas variables dependientes, es decir, todas las variables que medimos, el crecimiento de la planta, va a estar, a depender, bueno, alrededor de una media general va a estar las desviaciones y que estas desviaciones más tardadas por el efecto de las variables que yo voy a someter a experimentación, si realmente estas variables tienen un efecto que produce variabilidad en la respuesta, es significativo, esta sección va a ser
importante, más el efecto de las variables ruido, más el error. Estas variables tratamientos y las variables ruido son aquellas que yo logro controlar en mi diseño experimental. Y todo lo que yo no logre controlar en el diseño de mi experimento va a ir al error. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Si nosotros tenemos un biofertilizante local que queremos probar, sabemos que es bueno, pero bueno, queremos por el método científico ver si realmente es eficiente, si realmente produce mejoras y por tanto tengo aquí un problema científico. Quiero saber si realmente este problema, no conozco la efectividad de este fertilizante local que hemos desarrollado, un abono orgánico. Entonces, mi hipótesis es que este abono orgánico local ejerce un beneficio sobre la producción. En este caso podría ser productividad del maíz. Y mi objetivo entonces de mi investigación sería evaluar el efecto del abono orgánico local sobre los indicadores de productividad e indicadores de crecimiento del maíz. Este es sencillamente un ejemplo muy sencillo de una investigación que yo me puedo plantear y obviamente para poder identificar la efectividad de este biofertilizante lo tengo que comparar con algo y sencillamente puedo tomar un área que voy a sembrar, donde la voy a sembrar, en una voy a aplicar fertilizante y en la otra no voy a aplicar el biofertilizante. Yo estoy esperando, mi hipótesis es que aquí debe haber un mejor crecimiento de las plantas y una mayor productividad porque he beneficiado ese suelo con ese fertilizante. Pero eso es algo que yo debo probar en mi proceso experimental. Pero además, si yo quiero enriquecer mi investigación, puedo añadir aquí otros fertilizantes, en este caso un fertilizante orgánico, pero de origen de tipo comercial, y un fertilizante como la urea, un fertilizante de tipo industrial que se usa muy común, es de uso muy común, y entonces vamos a comparar y vamos a ver en todo este concierto de fertilizantes cómo se comporta el mío que yo quiero probar. Todo esto me conduce a una variable que se va a llamar tipo de fertilización. Esta sería la variable, en este caso tratamiento, que tiene 4 niveles, 4 tipos de fertilizantes, y la voy a evaluar sobre variables de respuesta del cultivo del maíz. Y puedo a grandes rasgos identificar 2 tipos de variables, las de respuesta productiva y las de respuesta fisiológica. En la respuesta productiva puede ser el rendimiento a nivel de parcela, por planta, y en el caso de la respuesta fisiológica puede ser todo lo que es la masa del tallo, la masa de la raíz, el área foliar. Tendría en definitiva 5 variables. Ahora, aquí yo tengo ya mis variables tratamiento y mis variables dependientes. Variables tratamiento independientes, variables de respuesta dependientes. Pues bien, yo sencillamente aquí me remito a mis condiciones experimentales y podría tener 2 casos. Uno, que yo fuera a evaluar esto en condiciones experimentales controladas, en maceta, en una casa de cultivo, en una casa de cristal, donde yo homogenizo todas las condiciones, controlo todo el ambiente, la única fuente de variación que manipulo para que esté presente es el tipo de fertilizante. Y en este caso de condiciones controladas, supuestamente, y entre comillas, no tengo variables ruido. Por tanto, mi diseño experimental no incluye ninguna variable ruido y puedo establecer un diseño completamente aleatorizado donde vea directamente, linealmente, el efecto del tipo de fertilizante sobre la respuesta productiva del maíz. Pero si me voy al campo, aquí tendría yo entonces unas variables que son inherentes a ese contexto, que no puedo evitar, son variables molestas, variables ruido. Una de las más comunes en este mundo de la agricultura es realmente la pendiente del terreno. ¿Sí? La pendiente del terreno, siempre en muchos terrenos encontramos una pendiente. Muchas veces estas pendientes no tienen que ser de una zona de cordillera o
o de ladera de montañas. Incluso en zonas aparentemente llanas, el suelo tiene sus desniveles. Y estos desniveles producen arrastres de nutrientes, concentraciones de humedad, que hacen que los cultivos varíen en su disposición en el terreno en cuanto a su desarrollo. Por tanto, si yo voy a investigar y no considero esto, se me va a crear esa variabilidad, va a ir al error y mi experimento no va a estar bien. Por tanto, lo mejor que yo hago es reconocer esa variable, por ejemplo, en este caso la pendiente, y puedo identificar en mi zona experimental tres áreas, la zona alta, media y baja. Si lo viéramos aquí en un terreno, vamos a hacer esta representación como nuestra área experimental y la pendiente fluye en este sentido que se nota aquí. Entonces podemos decir que tenemos aquí la zona baja. Si aquí se escurre toda la humedad y todos los nutrientes de la zona se van acumulando ahí, supuestamente podría ser más fértil que las demás. Una zona media y una zona alta. Por tanto, si en este caso que nos ocupa tenemos 4 tratamientos en nuestra variable independiente, nuestra variable de tratamiento tiene 4 niveles, yo debería de dividir toda mi área experimental en 4 partes de forma tal que cada una de estos bloques que están aquí a la derecha, es decir, estas zonas que yo tengo que no puedo evitar se van a convertir en bloques y cada bloque va a estar dividido en 4. Y así entonces yo aplico mis tratamientos en cada uno de los bloques de la siguiente forma. Aquí lo que he hecho es centrarme en mi variable de tratamiento, pero bloqueando el efecto de la pendiente al controlarlo y poner cada un tratamiento en cada una de esas zonas. Por tanto, si volvemos aquí al diseño de la varianza, entonces nuestras variables dependientes, las variables de respuesta que vamos a analizar serían estas 5, las variables fisiológicas y las variables productivas. Recuerden, rendimiento por hectárea por planta, la masa del tallo, de la raíz y el área foliar, serían esas variables. El tratamiento que voy a medir, que es lo que me interesa, en lo que está en el objetivo de mi investigación, en mi pregunta, en mi hipótesis, en mi problema de investigación, es si realmente esta fertilización, hay diferencias entre los tipos de fertilización que he visto. Y tengo una variable ruido, que es el bloque, que este bloque no es más que esta zona, que son características inherentes de mi área experimental, no me interesan, pero están ahí y si no las controlo me van a enriquecer este error. Toda la variabilidad que estará aquí, si no la controlo, va a ir al error. Por tanto, controlo este bloque y eso me lleva a un diseño de experimental de bloques al azar. No obstante, lo que nos vamos a utilizar ahorita es que en este diseño experimental tenemos que manejar todas estas variables que están aquí, tipo de fertilización, bloque, masa de la raíz, del tallo, las áreas foliares, los rendimientos. Esto, claro, para expresarlo de forma matricial, quedaría algo como esto. Aquí, como hemos visto, ya se han puesto abreviaturas para los nombres de las variables. Aquí está, tipo de fertilización, se le puso esta abreviatura y todas las abreviaturas están aquí de forma matricial. Cada variable es una columna y cada caso, que vamos a ver ahora en cómo se construye esta parte, se convertirá en una fila.